Buenas tardes. Vamos a comenzar a estudiar el el segundo capítulo de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 1 al 2. Pero antes de empezar a estudiar el libro, quisiera hacerle una breve información acerca de lo que vamos a estudiar, a lo que requiere el libro este. En el libro de Segunda de Reyes se continúa la sección histórica del Antiguo Testamento. Los detalles históricos que se escogieron bajo la inspiración de Dios, a veces se omite material que la historia secular considera importante. El periodo histórico que dos reyes cubre comienza en el reinado de Ocosias sobre Israel, intercalando levemente con el último versículo del capítulo 1 de Reyes. Esta historia presenta tal modo que muestra el significado espiritual de los eventos. El libro continúa relatando la monarquía dividida hasta el año 722 AC. En los primeros capítulos del profeta Eliseo es el personaje principal, guiando espiritualmente el reino de Israel. Eso lo podemos ver de capítulo 1 hasta el 13-25, hasta el capítulo 13. De mucha importancia es la descripción que se hace en la dinastía de David en el reino de Judá con su fracaso y victoria. La trágica decadencia y caída de la nación hebrea con su corrupción moral se describe con gran detalle. El juicio de Dios contra el reino del norte, Israel, se lleva a cabo por medio de la invasión de fuerzas asirias, quienes destruyeron el reino. Entonces el 17 del 1 al 41 luego la nación continúa con la historia remanente del reino de Judá y termina con el relato de la caída de ese reino en el 586 AC. El juicio de Dios viene sobre los de Judá por medio de la humillante derrota a los babilonios y el subsecuente exilio a Mesopotamia. Eso está en el 23, 1 hasta el 25, 30. Segunda de Reyes cubre un espacio de unos 290 años. Esta fue una época de mucha importancia en la vida del pueblo escogido. 13 de los 16 profetas que escribieron, Isaías a Sofonía, redactaron sus libros durante este tiempo. La gente fue instada a rendirse a la disciplina de Dios, de 25 a 24. 25-24. Jeremías los amonestó de una manera semejante en el libro de Jeremías 29, capítulo 29, del 1 al 32. Cuando Dios disciplina, es mucho mejor ceder a su beneficio corrección. Las cosas empeoran si se resiste. Bueno, entonces ya vamos a comenzar a estudiar el libro Segundo de Reyes. Ok. Después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Y Ocasías, que se había caído desde la ventana de una sala de su palacio de Samaria, desde su lecho de dolor, mandó mensajeros para consultar a Baal, Zébulo, dios de Cron, pues quería saber si recuperaría su salud. Pero el ángel de Dios le dijo a Elías, el tibisita: ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ya olvidaron que Israel tiene un Dios poderoso. ¿Por qué van a consultar a Baal, Zebub, dios de Cron? Así ha dicho el Señor: no te vas a levantar de tu cama, sino que te
que definitivamente morirá. Fíjate lo que sucede aquí ahora. El rey se cayó, entonces todo enfermo, entonces quería saber si él se iba a recuperar. Entonces, ¿qué hace él? En vez de consultar con Dios, ¿qué hace? Él va y manda a sus mensajeros para consultar con los de Baal. Pero Dios, al enterarse de eso, porque Dios lo sabe todo, Dios sabe todas las cosas de todas las personas, ¿no? Dios, al enterarse de eso, ¿qué hace? Le manda a Elías. Y Elías le dice a los mensajeros, mira, olvídense, no vayan a ese lugar. Se han olvidado ustedes de que Dios existe, de que Dios es verdadero. ¿Cómo ustedes van a ir allí? Dígale a su rey de que él se va a morir, de que no va a ser salvo. ¿Usted me entiende? Se va a morir. Eso es lo que dice el Señor. Fíjate cómo dice aquí en el cuadro. Así ha dicho el Señor. No te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás y que te vas a morir. Entonces, eso fue lo que le mandó a decirle el Señor al rey. Versículo 5. Cuando los mensajeros vieron al rey, les preguntó, ¿por qué regresaron? Y ellos respondieron, encontramos a un profeta que nos dijo, regresen con el rey y díganle así, ha dicho el Señor, ¿acaso no hay en Israel? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Porque consulta a Baal, Zebub, Dios de Crom. Por eso no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. El rey preguntó, ¿qué apariencia tenía el varón que encontraron y que le dijo eso? Y ellos respondieron, iba vestido con pieles de animales, se ceñía con un cinturón de cuero. Entonces el rey dijo, se trata de Elías, el tibista. Entonces ya él sabía ya de que era Elías. Elías le había dicho eso a sus mensajeros, de que Dios había dicho de que él se iba a morir por consultar a otros dioses. Eso mismo a veces que nosotros hoy en día nos sucede eso, de que nosotros queremos darle un paso o queremos saber acerca de algo y vamos y le preguntamos a otras personas, se lo preguntamos a diferentes personas, en vez de nosotros preguntarle a Dios, que Dios es el que nos puede dar la respuesta de nuestras cosas. Entonces aquí podemos ver que Elías, él sabe que él era Elías porque Elías estaba vestido con pieles de animales y se ceñía con un cinturón de cuero. Y por eso mismo, hablando acerca de eso de Elías, no, en el Nuevo Testamento la gente pensaba de que Juan era Elías porque así mismo se vestía Juan en ese tiempo. Le voy a decir dónde está eso. Eso está en el libro de Mateos capítulo 3, versículo 4. Y dice así, y el Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langosta y miel silvestre. ¿Qué quiere decir? De que Juan se vestía igualito que él, con piel de camello y un cinto de cuero. Así mismo se vestía Elías. Entonces por eso muchas veces la gente le decían a Juan que si él era Elías. ¿Ok? Versículo 9. Enseguida el rey mandó a un capitán con 50 soldados a buscar a Elías, que estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán subió a verlo y le dijo, varón de Dios, el rey te pide que bajes. Pero Elías le respondió al capitán, si yo soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 soldados. Fíjate, el rey manda a buscar a Elías y entonces lo manda a buscar con 50 soldados. Y entonces, ¿qué le dicen? Varón de Dios, le dice, fíjate lo que le dice el capitán, ¿no? Varón de Dios, el rey te pide que baje. El rey te pide que baje. Pero Elías le respondió al capitán, si yo soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Y eso, al instante que sucedió, cayó fuego del cielo y consumió a los 50 soldados. ¿Ok? Entonces el rey envió otro capitán con otros 50 soldados y este dijo a los mismos, varón de Dios, el rey te pide que te bajes pronto. Y Elías respondió,
si soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Y al instante cayó el fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 soldados. Fíjate, el rey ya ha mandado a 2 batallones, 2 de a 50. Y entonces, ¿qué sucede? Para que Elías se baje. Pero ellos le hablan a Elías, entonces Elías le dice que baje cielo, que baje fuego del cielo y los consuma a ellos. Entonces, ¿qué está sucediendo? De que ellos están yendo y le están diciendo lo que dice el rey. Bájese que el rey quiere hablar con usted. Entonces aquí en el 13, fíjate lo que sucede. Pero el rey volvió a enviar un tercer capitán, también con 50 soldados. Cuando este estuvo frente a Elías, se puso de rodillas y le dijo, fíjate lo que hace este. Varón de Dios, te ruego que me perdones la vida y a estos 50 siervos tuyos. Fíjate lo que le está diciendo él. Fíjate, él se arrodilla. Ya viene en paz. ¿Y qué le dice? Varón de Dios, te ruego que me perdones la vida y la de estos 50 siervos tuyos. Él llegó de una forma diferente a los que llegaron los anteriores. Los otros que llegaron anteriores llegaron diciendo que el rey venga, que véngase, que el rey lo manda, que venga para acá. Pero este vino diferente, este vino y se arrodilló y le dijo, perdóname la vida. Y llegó humildemente. Eso uno nos demuestra a todos nosotros de que nosotros tenemos que ser humildes. Cuando uno es humilde, siempre todas las cosas van a salir bien. Pero cuando usted se quiere ser el más bárbaro y se quiere ser el que más sabe y quiere hablar de una forma que es incorrecta, eso va a salir mal. Pero si usted llega humilde hacia una persona, esa persona lo va a tratar bien. 14. El fuego que ha caído del cielo ha consumido a los 2 primeros capitanes. Eso está diciendo el capitán. Y a 50 soldados, dígnate y salvarme la vida si crees que hago algo. Fíjate lo que él le dice. Fíjate lo que él le dice. Mira lo que él le dice. Varón de Dios, te ruego que me perdones la vida y la de estos 50 siervos tuyos. El fuego que ha caído del cielo ha consumido a los 2 primeros capitanes y a sus 50 soldados. Dígnate, salvarme la vida, y si crees que valgo algo, que se digne y salvarle la vida si él cree de que él vale algo. Entonces el ángel de Dios le dijo a Elías, no tengas miedo, puedes ir con él. Entonces fíjate, el ángel de Dios se interviene ahí y le dice a Elías, no tengas miedo, ve con él, ve con él. Elías bajó del monte y fue a ver al rey. Cuando llegó ante él, le dijo, tú enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Crom. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Por eso no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Entonces fíjate lo que le dice lo mismo que los soldados le habían dicho. ¿Tú me entiendes? El soldado le había dicho de que se iba a morir. ¿Por qué? Porque él había consultado a otro Dios. Él había consultado a Baal. Y eso no es bueno, porque Dios solamente es un solo Dios. Nosotros nada más que tenemos es que consultarle a Dios todas las cosas que nosotros tenemos, todos los problemas. Y entonces él fue a consultar a otro Dios. Y entonces Dios le manda recado diciendo de que va a morir en su cama. 17. El rey de Israel murió tal y como Dios lo había dicho. Por medio de Elías, en su lugar reinó su hermano Joram. Fíjate, Dios le había dicho de que se iba a morir. ¿Y qué sucedió? De que se murió. Y una de las cosas que quiero decirle, ¿no? Y podemos ver de que Dios, cuando Él promete una cosa, cuando Él dice una cosa, Él la cumple. Y siempre sucede. Y las promesas de Dios, Dios no quebra sus promesas. Todas las promesas que Dios hace, las cumple. Lo mismo puede ser que para bien, lo mismo que puede ser para mal. Si tú haces cosas malas, la promesa que Dios te va a hacer, van a ser cosas malas. Pero si tú haces bien, Dios te va a hacer promesas buenas. Y las promesas de Dios
siempre se cumplen. Eso lo podemos ver a través de todo el estudio que vamos a hacer, y eso lo hemos visto a través de todo el estudio que hemos hecho anterior, de que la promesa de Dios, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Ok? Aquí en el 18, todos los hechos de Ocasias se hayan registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Vamos ahora para el capítulo 2. Cuando el Señor decidió llevarse a Elías, se le llevó al cielo en medio de un torbellino. En ese momento, Elías venía a llegar con Eliseo y alcanzó a decirle: Dios me está enviando a Betel, tú quédate aquí. Pero Eliseo le respondió, tú sabes, Eliseo era como un estudiante de Elías, y entonces ya sabía ya de que Dios se iba a llevar a Eliseo, se iba a llevar a Elías, y entonces quería seguir con Elías todo el tiempo. ¿Qué hace? De que Elías le dice a Eliseo, quédate aquí. Pero Eliseo le respondió: juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Así que los dos se fueron a Betel. Entonces los dos se fueron a Betel. Él no quiso dejar ¿a quién? A Elías. Él no quiso dejar a Elías porque Elías era el que le enseñaba ahí todas las cosas acerca de Dios. Pero en el camino se encontraron con los profetas de Betel y estos le preguntaron a Eliseo: ya sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro. Y Eliseo les respondió: sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Fíjate, dice que ya lo sabe ya. Los profetas de Betel se encuentran con Eliseo y le dicen: mira, Dios va a quitarte a Eliseo, va a quitarte a Elías, a tu maestro. Y entonces él dice que ya se sabe, pero que ustedes no digan nada. Sí, ya lo sé, pero ustedes no lo digan. No digan nada. Versículo 4. Entonces Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí porque el Señor me está enviando a Jericó. Pero Eliseo le respondió: juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Él no quiere dejar a Eliseo. Eliseo no quiere dejar a Elías, porque Eliseo estaba aprendiendo con Elías y entonces no lo quería dejar. Vamos a ver, pero debe existir un motivo por el cual él no quiere dejar a Elías. Y los dos se fueron a Jericó. 5. En el camino se encontraron con los profetas de Jericó y le preguntaron a Eliseo. Fíjate, ahora en Jericó los profetas le preguntan a Eliseo: ¿ya sabes que hoy el Señor te va a quitar a tu maestro? Eliseo le respondió: sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Luego Elías dijo: te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado a Jordán. Fíjate, ellos estuvieron, ¿en dónde fueron? En Betel. Los profetas de Betel le dijeron a Eliseo: el Señor te va a quitar a tu maestro. Entonces después de Eliseo se van ¿para dónde? Para Jericó. Entonces los profetas de Jericó le dicen lo mismo a Eliseo. Y entonces Elías le dice a Eliseo que se quede ahí porque él se tiene que ir para Jordán. El Señor me ha enviado a Jordán. Entonces le dice que se queda ahí. Pero vamos a ver lo que le dice Eliseo en el 7. En el 6, Eliseo respondió: juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Y los dos se fueron a Jordán. Entonces no quiso dejarlo. Van 2 veces ya de que le dice: no lo voy a dejar. Y se fueron ahora para el Jordán. Y en ese momento llegaron 50 profetas y se pararon a cierta distancia de ellos, mientras que Elías y Eliseo se quedaron juntos al Jordán. Entonces Elías tomó su manto y lo dobló y con él golpeó las aguas y al instante éstas se abrieron y los dos cruzaron el río en seco. Bueno, fíjate lo que sucede, que van por el Jordán, ¿no? Y entonces ¿qué sucede? De que van a cruzar el río y entonces ¿qué hace? Elías con su manto, ¿qué hace? Lo dobló y le pegó a las aguas y al instante
se abrieron los dos, cruzaron en el río seco. Bueno, eso mismo sucedió, usted no se recuerda que eso sucedió cuando Moisés, cuando los egipcios están persiguiendo a los israelitas. Entonces Moisés con la vara se dividió el agua. Bueno, ahora aquí pasaron el río seco. Elías 9. Al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Porque ya Eliseo estaba siguiendo a Elías y le iba para Elías. Entonces, bueno, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Entonces Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras, antes que me separe de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que me dé una doble porción de tu espíritu. Fíjate lo que le pide, él no le pide nada, él lo que le pide es una doble porción del espíritu, porque sabe bien de que Eliseo tiene el espíritu de Dios, tiene el espíritu de Dios. Todos nosotros los cristianos, todos los que estamos haciendo las cosas por Dios, lo que tenemos que desear, tener el espíritu, ¿tú me entiendes? Tener el espíritu de Dios. Y entonces a él Eliseo, sabiendo bien de que Elías es un hombre de Dios, él quiere ser lo mismo que Elías, él quiere ser un hombre de Dios. Hoy en día nosotros los cristianos, que lo que tenemos que tratar la manera es de juntarnos con las personas que nosotros sabemos que son cristianos y que tienen el Espíritu de Dios y que están haciendo las cosas de Dios. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, no tratar la manera de competir, ni tratar la manera de dividirnos, porque todos estamos trabajando para el Señor. Y eso es un ejemplo muy bonito que ahí podemos ver de que Él quiere que le dé doble de su espíritu. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo del Señor. Él no quiere el espíritu para hacer otra cosa diferente. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Hoy en día todos nosotros tenemos el Espíritu Santo y todos nosotros estamos trabajando para Dios y estamos haciendo cosas para Dios, pero queremos hacerlo. Yo quiero ser más grande que tú, yo quiero ser más grande que tú, yo quiero saber más que tú, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y entonces es una cosa de división, no es una cosa que es como era antiguamente y como es que Dios quiere que todos nosotros seamos. Que todos seamos uno y que todos lo adoremos a Él y que todo sea para la gloria de Él. 10. Elías respondió, me pides algo muy difícil, pero te será concedido si logras verme cuando yo sea separado de ti. Le está pidiendo algo difícil, pero se va a conceder si él lo ve cuando sea separado de él. Mientras ellos seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas con sus caballos de fuego y los separó. En ese momento, Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Al ver esto, Eliseo exclamó, Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Fíjate, yo te voy a decir una cosa aquí, no, Eliseo, ustedes se recuerdan, Elías, cuando Elías y Moisés se le aparecieron a Jesucristo en la montaña, que Jesucristo se convirtió en blanco y que se sé cuándo, que fue la revelación de que Pedro dijo, no voy a hacer una cabaña para los tres. Y entonces Jesús le dijo, no, bueno, que ahí se le aparecieron Elías y Moisés a Jesús y hablaron con Jesús. Y la Biblia no dice de lo que hablaron, pero le voy a decir una cosa, fíjate, Elías fue llevado para el cielo, ¿ok? Elías fue llevado para el cielo, ¿ok? Moisés fue sepultado. Se recuerda que Moisés fue sepultado. ¿Y fue sepultado? ¿Por quién fue sepultado? Fue sepultado directamente por Dios. Dios mismo fue el que sepultó a Moisés, porque él no quería de que nadie supiera dónde estaba enterrado Moisés, porque si la gente sabía dónde estaba enterrado Moisés, ¿qué iba a suceder? De que la gente iba a empezar a adorar a Moisés, porque Moisés era el que estuvo todo el tiempo con ellos. Entonces, fíjate, ellos dos se le aparecen a Jesús. ¿En dónde?
en la montaña, en la transfiguración de Jesús. ¿Y qué sucedió ahí? Ellos hablaron con Jesús y no se sabe lo que hicieron. Pero ahora le voy a decir una cosa. Jesús fue muerto, fue sepultado. Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Ok? Moisés fue sepultado. Y ahora mira para que tú veas, Elías se lo llevaron para el cielo. Y Jesús, después que él resucitó, ¿para dónde fue Jesús? Fue para el cielo, para arriba también. Entonces fue una coincidencia de que ellos dos, la misma muerte y las mismas cosas que sucedieron a ellos, le sucedió también a Jesús. ¿Ok? Vamos a seguir aquí en el libro este. Vamos a seguir aquí en este libro. Y nunca más volví a verlo. Entonces se rasgó la ropa en dos. Versículo 13. Y enseguida recogió del suelo el manto de Elías y regresó al Jordán, donde se detuvo a la orilla. Entonces tomó el manto, golpeó con las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Fíjate, ya estaba, fíjate, entonces va a regresar. Y entonces, ¿qué ve? Ve el agua. Entonces tomó el manto y lo golpeó. Con él golpeó el agua y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto Eliseo golpeó las aguas, de estas se abrieron y Eliseo cruzó el río en seco. Fíjate. Óyeme, qué cosa me dijo esto aquí. Fíjate, ¿qué sucedió? Que el mismo espíritu que tenía Elías se lo pasó a él. Con la manta le dio al río, golpeó el río y el río a las aguas se abrió. Se abrió. En cuanto Eliseo golpeó las aguas, de estas se abrieron y Eliseo cruzó el río en seco, como mismo lo habían cruzado cuando él andaba con Elías. Entonces ya le hizo una indicación de que Dios le está dando a él la misma potestad, le dando el mismo espíritu de que tenía Elías. ¿Ok? 15. Al ver esto, los profetas de Jericó que estaban en la otra orilla dijeron: el espíritu de Elías reposa ahora sobre Eliseo. Fíjate. Ahora los profetas son los que están diciendo eso. Al ver esto, los profetas de Jericó que estaban en la otra orilla dijeron: el espíritu de Elías reposa ahora sobre Eliseo. Enseguida fueron a su encuentro y se inclinaron ante él. Luego dijeron: en Jericó tenemos 50 hombres aguerridos. Ellos pueden ir a buscar a tu maestro, pues tal vez el espíritu del Señor lo levantó y lo ha dejado en algún monte o en algún valle. Fíjate, entonces los profetas eso que hacen, dicen: nosotros tenemos personas de que pueden ir a buscar a Elías. Están buscando todavía a Elías. A lo mejor lo dejaron en otro lugar porque tú sabes bien de que antiguamente Elías se desaparecía mucho, pero después volvió otra vez. Entonces parecen que ellos pensaban de que era lo mismo. Ha dejado algún monte o algún valle. Eliseo le pidió que no hicieran nada. Eliseo le dice: no hagan nada, no hagan nada. Pero los profetas insistieron hasta que, abochornado, él les permitió enviar a esos 50 hombres a buscar a Elías. Y durante 3 días lo buscaron, pero no dieron con él. Lo buscaron por 3 días y no pudieron encontrar a Elías. Cuando regresaron, vieron a Eliseo que estaba en Jericó. Este le dijo: ¿acaso no le pedí que no fueran a buscarlo? En ese momento llegaron los habitantes de la ciudad y le dijeron a Eliseo: el sitio donde está construida la ciudad es muy bueno, como lo puedes comprobar, pero las aguas son malas y la tierra no produce nada. Eliseo le dijo: tomen una vasija nueva y échenle sal. Aquellos obedecieron, y él fue donde estaban los manantiales, echó la sal en ellos y dijo: así ha dicho el Señor, yo sano ahora estas aguas, nunca más serán ellas causa de enfermedad ni de muerte. Y tal como lo dijo Eliseo, ese día las aguas de Jericó
quedaron sanas hasta el día de hoy. Fíjate lo que sucedió, fíjate lo que sucedió. El agua estaba sucia, tenía problema el agua. Entonces cuando fueron y le hablaron con Eliseo, entonces cuando regresaron vieron a Eliseo que estaba en Jericó y este le dijo, ¿acaso no le dije que no fueran a buscarlo? Entonces en el momento en que llegaron los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo, el sitio donde está construida la ciudad es muy bueno y como lo puedes comprobar, pero las aguas son malas, que el sitio donde ellos estaban viviendo estaba muy bueno, pero el agua estaba amarga, estaba mala. Eliseo le dijo, tomen una vasija nueva y échenle sal. Aquellos obedecieron. Entonces ellos obedecieron. ¿Qué sucedió? De que, y tal como lo dijo Eliseo, ese día las aguas de Jericó quedaron sanas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no. Hasta el día de hoy no. Hasta el día en que se escribió el libro. Que se escribió, en ese tiempo que se escribió, dice que las aguas quedaron sanas. Y entonces eso es una prueba de que le está dando a las personas, a los israelitas, acerca de que quién era Eliseo. Porque Eliseo era el ayudante prácticamente de quién, de Elías. Pero ya Dios le está dando el mismo espíritu que tenía Eliseo. El que tenía Elías se lo está dando ¿quién? A Eliseo. Entonces esas son pruebas de que demuestran de que él está con Dios y está haciendo las cosas para Dios. 23. Tiempo después, Eliseo salió de allí y se dirigió a Betel. En el camino salieron de la ciudad unos muchachos burlones que le gritaban, sube viejo calvo, sube. Ay Dios, si me ven a mí. Si me ven a mí también me dicen lo mismo. Fíjate cómo le decían. Unos muchachos burlones le decían, sube viejo calvo, sube. Eliseo vio la vista y los maldijo en el nombre del Señor. Y en ese momento salieron del monte unos osos, los cuales despedazaron a 42 de ellos. Y de allí Eliseo se fue al monte Carmelo y luego a Samaria. Fíjate lo que sucedió. Los muchachos lo encontraron y lo vieron que eran viejos y él era capo. Si me hubieran visto a mí también me hubieran dicho lo mismo. Y entonces empezaron a burlar de él. Entonces Eliseo los maldijo. ¿Y qué sucedió? Que vinieron osos de monte y cogieron a 42 de ellos y acabó con ellos. Los rompió en pedazos, a los cuales lo pusieron en pedazos. Entonces aquí podemos ver de que Eliseo ya tiene el espíritu que él le pidió a Elías. ¿Por qué? Porque los milagros que está haciendo y las cosas que están sucediendo y vemos que el Señor está con él. Aquí vamos a terminar el capítulo y para la semana que viene vamos a comenzar en el capítulo 3. Muchas gracias por su atención.